En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10, el mismo Jesús dijo: yo he venido a buscar lo que se había perdido. Estas palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo fueron dadas cuando estuvieron en la casa de un recaudador de impuestos llamado Zaqueo. Y había una murmuración, había personas que estaban hablando de por qué Jesús estaba en la casa de un recaudador de impuestos, de un pecador. Recordemos que Zaqueo era un hombre muy importante de los recaudadores de impuestos. Eran unas personas odiadas de entre el pueblo. ¿Por qué? Porque era una persona que trabajaba para los romanos. Era un hombre muy importante y era un recaudador de impuestos. Además, era una persona de solvencia, un hombre rico, dice la palabra del Señor. Y quizás había oído de Jesús. También sabía de que Jesús había llamado anteriormente a Leví, a Mateo. Entonces, quizás él, en un remordimiento de conciencia, sabiendo lo que él estaba haciendo no era correcto. Y es por eso de que aprovechó ese momento cuando Jesús pasaba por ahí. Él estaba en Jericó. Y justamente como él era un hombre muy pequeño, ¿qué hizo a tanta multitud? Se subió a un árbol para ser visto por Jesús. Y a la hora que pasaba justamente Jesús vio a Zaqueo y le dijo: ven, Zaqueo, baja, vamos a tu casa. Y es justamente donde Zaqueo va con Jesús a su casa. Y este hombre, quizás con la necesidad de Dios, quizás por ese remordimiento de conciencia que él tenía, que sabía que era un pecador. Recordemos que Jesús vino a buscar y salvar al que se había perdido. Como recaudador de impuestos, era una persona pecadora como todos nosotros y necesitamos la ayuda de Dios para la salvación de nuestras almas. Y ahí, en ese momento, cuando Jesús estuvo ahí, Zaqueo le dice a Jesús de que iba a devolver la mitad de todos sus bienes, le iba a dar a los pobres. Y es ahí donde Jesús le dice de que la salvación había llegado a su casa. ¿Por qué? Porque este hombre estaba reconociendo su condición al decir de que él era un hombre pecador, porque iba a devolver todo lo que había obtenido él, iba a devolver a los pobres. Y no solamente eso, sino le iba a dar también 4 veces más si había por ahí robado, como él estaba diciendo. Y justamente ahí, en ese momento, la gente que estaba ahí empezó a murmurar y decía: ¿por qué este hombre Jesús está en la casa de este pecador Zaqueo? Y Jesús ahí responde: yo he venido a dar salvación al que está perdido. Zaqueo aprovechó esta oportunidad para poder ponerse a cuentas con el Señor, para que no ande perdido en sus pecados. Y justamente Jesús vino ahí a su vida. ¿Para qué? Para que Él perdone los pecados de este hombre. Así como también Dios puede perdonar tu vida, porque todos nosotros somos pecadores. De algún momento u otro, quizás de repente nos hemos desviado de los caminos del Señor. Andamos perdidos tras nuestros propios caminos, tras nuestras propias decisiones. Y un día Jesús nuevamente viene a nuestra vida a darnos esta oportunidad, porque Él dice que ha venido a buscar y salvar a lo que se ha perdido. Quizás tú nunca has tenido una experiencia con nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino por los pecadores. Él vino a cumplir ese propósito grande aquí en la tierra, a morir en esa cruz por cada uno de nosotros como pecadores que somos. Cada uno de nosotros tenemos esa necesidad de Dios. La Biblia dice que no hay ninguno que haga lo bueno. Todos nos hemos desviado. No hay ninguno que haga lo bueno. Cada uno de nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Y así también está la gente que no conoce a Cristo, muertos en sus pecados y delitos. Y es por eso que necesitamos la salvación y el perdón de Dios para nuestras vidas.
Necesitamos humillarnos ante el Señor, reconociendo nuestra condición de pecador y diciendo: Señor, yo te necesito. Jesús, ven a mi vida. Así como tú fuiste a esa casa, a la casa de Zaqueo, para dar salvación, tú también puedes dar salvación a mi vida, a tu vida. Para eso vino Jesús, para cumplir ese propósito de salvar tu vida, tu alma. No pospongas esa oportunidad que Dios te da a través de su palabra, para que tú puedas volver a Él y regresar a los caminos del Señor. No dejes pasar el tiempo. Quizás tú puedes cerrar el ojo hoy día, o quizás mañana no puedas abrir los ojos y ya te predicaron la palabra y no aprovechaste esa oportunidad de arrepentirte de tus pecados. En vida uno tiene que hacer su decisión aquí, y la decisión que hagamos, sea aceptando o negando, va a repercutir mucho en el futuro. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Jesús vino a dar vida, pero vida en abundancia. El gran amor que demostró hacia la humanidad es enviando a su único Hijo Jesucristo a morir en esa cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa esperanza es Jesucristo. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. No pierdas esta oportunidad de las buenas noticias de salvación para tu vida. Dios te bendiga.